Bueno, buenos días a toda la familia rotaria, tanto de Montevideo como de Argentina, como de algún otro país que están invitados. Es un honor hoy poder presidir esta reunión, de tal manera que soy un agradecido al Rotary. Tenemos la suerte de que nos acompañan el gobernador actual, Morgan Mariño, el futuro gobernador, Gino, y una cantidad de gente toda rotaria de gran valor. Un saludo muy cordial a la homenajeada, que no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero ya vamos a tener el gusto de conocerla. Yo diría, cuando leí su currículum, que su día era de 25 horas, licenciada, porque realmente su actuación es tremenda desde el punto de vista de lo que ha hecho escrito. De tal manera que ya una felicitación de antemano. Bueno, vamos a hacer como habitualmente hacemos, el honor a los pabellones nacionales, tanto de Uruguay como de Argentina y Rotary. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a escuchar, como es habitual en estas reuniones de entrega del Premio Rioplatense, los himnos nacionales de Uruguay y de Argentina. Si me hace el favor, muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer por nuestro secretario la presentación
de todas las autoridades y los invitados al homenaje de la licenciada. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, presidente. Sean todos bienvenidos. La pandemia ha traído grandísimos problemas, pero algunas ventajas. Este tipo de reuniones las podemos hacer con mucha mayor presencia y difícilmente hubieran venido tantos de Argentina a Uruguay si tuviéramos tantos uruguayos en un evento argentino. Y no fuera gracias a la tecnología que nos ha permitido hacer estas cosas. O sea, hay que ver de todo lo malo por lo menos algo. Le damos la bienvenida a los asistentes por el Rotary Club de Buenos Aires, nuestro ahijado que hace poco tiempo cumplió 100 años, el arquitecto Alejandro Marolda, presidente del Rotary Club Buenos Aires, y su esposa, el doctor Juan Ernesto Llamazares, vicepresidente primero y presidente 2021-2022, y su esposa, doctor Juan Javier Negri, presidente de ejercicio 2005-2006 y secretario honorario 2020-2021, el doctor Elías Hurtado Hoyo, presidente de ejercicio 2019-2020. El doctor Federico Carenzo, secretario honorario 2021-2022. Doctor Jorge Grimpelk, presidente del Comité Distrital de la Fundación Rotaria y presidente electo 2022-2023, y su esposa. Doctor Gustavo Crisiulo, presidente del Comité de Vinculación entre Clubes. Señor Luis Curuchet, presidente del Comité de la Fundación Rotaria y Obras Rotarias del Club. Señora Celia Cruz de Giay, vicepresidente del Rotary Internacional, ejercicio 2014-2015. Doctor Carlos Enrique Speroni, es director de Rotary Club Internacional y socio honorario del Club Buenos Aires. Doctor Edgardo Murúa, gobernador del distrito 4895. Señor Vicente Rocasalva, gobernador del distrito 4895, ejercicio 2021-2022. Y señora Jennifer Widerson de Feraud, presidente de la Asociación de Damas del Rotary Club de Buenos Aires. La homenajeada, la premiada María Sáenz Quesada, ha invitado a su esposo, el señor Dardo Kuller, al doctor Guillermo Jaín Echeverría, académico presidente de la Academia Nacional de Educación, al almirante Enrique Molina Pico, académico, es rector del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, al doctor Horacio Sanguinetti, académico, es rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. El Rotary Club de Montevideo ha invitado al excelentísimo embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina en el Uruguay, Albert Juan Bautista Iribarne, el gobernador del distrito 4975, Morgan Mariño, el gobernador electo 4975, Gino Guarino, al asistente del gobernador Ricardo Avelino, al asistente del gobernador periodo 2021-2022, Gonzalo Trobo, a la profesora historiadora señora Ana Ribeiro, además viceministra de Cultura, quien fue Premio Río Platense 2019, y el doctor Julio María Sanguinetti, 2 veces presidente de nuestro país, y su esposa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, secretario. Y siguiendo en el homenaje a la licenciada, tenemos que hacer un planteo
de este premio año 2020 rioplatense. Este premio rioplatense fue entre los clubes rotarios de Montevideo y de Buenos Aires. Fue una idea del doctor Camilo Fabini, socio del Club de Montevideo, y que en su concretación de este paso lo hizo el doctor Blas Rossi Macela en 1959-60. Lo presentó en Buenos Aires y la aprobación fue unánime. ¿A quién se le debe otorgar? Bueno, se hizo un amplio panorama en el campo de las ciencias, de las letras, la educación, el deporte, el ejercicio profesional, promoción de la paz y relación entre los pueblos. Lo que tenía de importante y diría yo, de fundamental, la personalidad, la moral, y que fuera siempre en vida. No necesariamente tiene que ser rotario de algún club, puede ser que no sea rotario. Y además es alternativo, año en Buenos Aires, año en Montevideo. Siempre o casi siempre, ahora se estiró un poco más por estos problemas de la pandemia, es en mayo. El candidato será recibido, lamentablemente, licenciado, no pudimos hacerlo esto acá ahora, pero estamos de esta manera virtual, será recibido en el club, por ejemplo, si es ahora como el de Buenos Aires, recibido en Montevideo. Y ahí este homenaje honorífico se le dará un diploma y una medalla. En este caso es la licenciada María Sáenz Quesada, que yo voy a hacer un resumen, como dije, de las 25 horas de trabajo de la licenciada. Es una historiadora y escritora argentina, licenciada en Historia. Es egresada de la Universidad de El Salvador, especializada en Historia Argentina y Latinoamericana. Es miembro de la Academia Nacional de Historia de la República Argentina y de la Academia Nacional de Educación. Yo, licenciada, y en particular de todo este consejo y los rotarios uruguayos, antes de comenzar lo que va a ser su presidente o el presidente del Rotario de Buenos Aires, el arquitecto, yo le tengo que mandar una felicitación, como digo, de toda esta comisión y de todos los rotarios uruguayos por su labor que ha hecho desde el punto de vista histórico. Y ya voy a dar la palabra a mi colega desde el punto de vista presidente, no porque él es arquitecto y además una extraordinaria persona y referente de ahí, al arquitecto Alejandro Marolda, para que haga la presentación de la licenciada que va a ser homenajeada. Reitero la felicitación y le paso la palabra al presidente de Buenos Aires del Rotary. Gracias. Muchas gracias, presidente Bartolomé Grillo. Desde acá, en realidad no estoy en Buenos Aires, estoy en Tandil, unos kilómetros más lejos del río, pero siempre cerca de ese río que no nos separa, que nos une. Razón por la cual, con mucho gusto, voy a leer todas las enormes éxitos y actividades que ha desarrollado María Sáenz Quesada en su actividad como historiadora y como docente, porque ha sido docente en muchos aspectos. María Sáenz Quesada, no voy a decir el año que nació porque no tiene importancia. Se licenció en Historia en la Universidad de El Salvador en el año 1974. Es profesora, investigadora y escritora. Es directora honoraria de la revista Todo es Historia, que dirigió entre 2010 y 2017, y de la que fue subdirectora desde el año 1985. Colabora habitualmente en temas de su especialidad en los diarios La Nación, Clarín, La Gaceta, Perfil y en otros medios.
Ha sido profesora titular de la Cátedra de Historia de América Latina I en la Universidad de Belgrano y docente en establecimientos de enseñanza media. Ha dictado conferencias, cursos, seminarios en el país y en el exterior. Instituto Río Branco en Brasilia, Universidad de Leiden en Holanda, Cátedra Sarmiento, Universidad de Salamanca. Participó del diálogo checo-argentino Universidad Carolina en Praga y del diálogo chileno-argentino Nueva Mirada a la Historia. Coordinó las jornadas del Bicentenario de la Independencia Argentina, entre otras actividades. Ha coordinado proyectos editoriales de difusión y de investigación en la Gaceta de la Historia y nuestro siglo. Es autora de los siguientes libros. Me voy a referir al periodo que se han desarrollado, que es desde 1974 hasta 2006. Los estancieros de la colonia hasta nuestros días. Mujeres de Rosas. Estancias argentinas. El camino de la democracia. Mariquita Sánchez. Vida política y sentimental. La Argentina, historia del país y de su gente. La primera presidenta, Isabel Perón, una mujer en la tormenta, cuya edición definitiva se titula La primera presidente. La libertadora, de Perón a Frondizi. Las cuentas pendientes del Bicentenario. Mujeres, el largo camino. Roque Sáenz Peña, el presidente que forjó la democracia moderna. El fin de la Argentina liberal, el surgimiento del peronismo. Coautora del hombre que hizo 5 crónicas sobre Carlos Pellegrini. Colaboradora de la Argentina del 80 al centenario. Publicó numerosos artículos de divulgación en la revista Todo es Historia, escribió cursos de educación a distancia, prólogos y críticas bibliográficas. En la función pública, otra de sus facetas, fue secretaria de Cultura del primer gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires, año 1996 a 1998, y directora del Museo de la Casa de Gobierno desde 1988 a 1989. Es miembro consejera del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Presidió el Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces. Integró la Comisión de Cultura de la Fundación del Libro. Es miembro de número de la Academia Nacional de Educación en el año 2007, miembro de número de la Academia Nacional de la Historia 2008, miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas 2019 y se desempeña como prosecretaria de la actual Junta Directiva. Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, vicepresidente de la Fundación Conex, Premio Conex de Platino en Biografía, Premio Santa Clara de Asís, oficial de la Orden del Mérito de Chile, Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de Francia, Medalla del Bicentenario y Premio Rioplatense. Gracias, María, por estar hoy con nosotros. Como argentinos nos sentimos muy honrados y muchas gracias, amigos uruguayos, por recibirnos en su casa con el afecto de siempre. Muchas gracias, presidente. No va a faltar oportunidad de vernos presencial y darnos un abrazo. Ahora corresponde darle, aquí tenemos el premio y el homenaje a la licenciada, el diploma, que dice Rotary Club de Montevideo y Rotary Club de Buenos Aires. Otorgan el premio rioplatense 2020 a la licenciada María Sáenz Quesada, como homenaje y reconocimiento a las múltiples expresiones de sus superiores valores en la vida de nuestros países. 22 de junio del 2021, arquitecto Alejandro Moralda, doctor Grillo, ambos presidentes de ambos Rotary. Y a su vez, la medalla que aquí está, que todo esto se lo vamos a hacer llegar en los próximos días. Y dice, los Rotary Club de Montevideo y Buenos Aires, y en la parte posterior dice, premio rioplatense a la licenciada María Sáenz Quesada. De tal manera que, licenciada, esto se le va a hacer llegar en los próximos días
una tremenda felicitación y la dejo en su conferencia, discurso, reflexión y todo lo que nos va a enseñar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradezco a los amigos del Rotary Club de Montevideo y de Buenos Aires y a sus respectivos presidentes, doctor Bartolomé Grillo y arquitecto Alejandro Marolda, la honrosa distinción que me permite sumar mi nombre a la nómina de personalidades de ambas orillas del Plata que la han integrado hasta la fecha. Me resulta particularmente grato también que el oficio de historiadora sea considerado por los rotarios de ambas ciudades servicio a la comunidad. Así lo he vivido siempre. En homenaje al lazo entrañable entre ambas ciudades, más allá de celos y rivalidades fraternales que también jalonan nuestra historia común, me referiré al vínculo creado por la literatura, cuando las alternativas de las guerras civiles llevaron a un calificado grupo de argentinos a Montevideo, donde constituyeron un grupo compacto, bien relacionado con escritores e intelectuales uruguayos. Hacia 1840, en Montevideo se gestaron y se publicaron algunas de las obras fundadoras de la literatura argentina. Dicho proceso tiene un valioso antecedente en la literatura de género gauchesco que nos distingue. En efecto, los primeros versos de ese género son obra de un auténtico rioplatense, Bartolomé Hidalgo, de padres porteños, nacido y educado en Montevideo. Los versos de Hidalgo, que manuscritos o impresos circularon en todos los sectores sociales de las dos ciudades, y los cielitos que se cantaron en el primer sitio de Montevideo, frente a las murallas donde acampaban las tropas patriotas. No obstante la bien ganada popularidad de estas composiciones, según Ricardo Rojas, no fue en los cielitos heroicos, sino en los diálogos donde Hidalgo mostró sus condiciones realmente creadoras y dejó los gérmenes de la poesía gauchesca. Sobre todo en el diálogo patriótico interesante entre Jacinto Chano, capataz de una estancia de las Islas del Tordillo, y el gaucho de la Guardia del Monte, en el que aparecen los temas que anticipan el Martín Fierro. Hacia 1840 floreció la poesía gauchesca, nuevamente en Montevideo, en la obra de Hilario Ascasubi, nacido en Fraile Muerto, Córdoba, y emigrado a Montevideo en tiempos de Rosas, donde publicó una serie de hojas periódicas de tono gauchesco. Su vocación literaria no le impidió desarrollar una activa vida política y social. Fue teniente de la Legión Argentina durante el segundo sitio de Montevideo, empresario, panadero y generoso anfitrión de sus compatriotas exiliados. Sus versos son versos de combate, en los cuales hace propaganda política para la época, y en los que destaca también el valor y el coraje de los morenos, los negros esclavos emancipados para incorporarlos al servicio de las armas, y cuyos batuques abundaron tanto en el campo de los sitiadores como en el de los sitiados. Durante la Guerra Grande, 1839-51, un drama íntimamente ligado a la configuración de las nacionalidades de la cuenca del Plata, dice Pibel Devoto, el expresidente Oribe, desplazado del cargo por los liberales de Rivera, sitió a Montevideo. Fueron casi 9 años, lapso que permitió a los defensores, imbuidos de literatura clásica, comparar a la ciudad con la Troya homérica. Montevideo o una nueva Troya fue el título del libro de Alejandro Dumas, el escritor francés más leído en esos años, ganado por la propaganda de los sitiados. El carácter cosmopolita de la población de Montevideo por esos años, fortalecido por la presencia de buques de banderas extranjeras en el puerto, por el intenso comercio y por la inmigración, se manifestó en las legiones de italianos, franceses, vascos e ingleses que participaron de la defensa. Figuraban asimismo en primera línea los argentinos, enemigos de Rosas, los más comprometidos en la lucha. Como bien señala Sarmiento, un ejército argentino sitiaba la plaza a las órdenes de un montevideano, Oribe,
y la plaza había improvisado y sostenido su resistencia a las órdenes de un general argentino, Paz. Redactaban la prensa del Cerrito los montevideanos y la de Montevideo los argentinos, mientras los europeos habían tomado posesión de una punta de suelo americano. Entretanto, pese al estado de guerra y a los permanentes sobresaltos, la vida retomó su curso, incluidas las tertulias literarias y de música, los concursos de poesía y las veladas de teatro. Esto permitió que se conjugaran la afición a las letras de un calificado grupo de emigrados argentinos con la de sus pares uruguayos. Ambos tenían un horizonte común de lecturas y autores favoritos, clásicos y románticos, europeos y americanos. Esa facilidad con que entablaron vínculos duraderos y amistades sólidas se explica en parte porque en Montevideo y Buenos Aires la composición social de su dirigencia era similar. Dice ese respecto el historiador Carlos Real de Azúa que en ningún sector del patriciado uruguayo, integrado por comerciantes, estancieros, barraqueros y militares, hubo mayoría de pudientes, y que las violentas luchas políticas llevaron a la pobreza a muchos que habían estado en situación acomodada, en particular a los viejos militares de la independencia, tanto uruguayos como argentinos, como se ve en las memorias de Tomás de Iriarte. En esa dirigencia uruguaya, sin cohesión, hubo una variedad de proyectos históricos. Una parte de ellos coincidió con los intereses de los liberales argentinos emigrados. La otra parte del patriciado, quizás la más numerosa, rica y representativa, se quedó junto a Oribe en el Cerrito. Algo similar ocurría entre los emigrados argentinos. La flor innata de la sociedad de los tiempos de la colonia era rosista. Los más nuevos formaban en las filas del liberalismo. Entre los intelectuales uruguayos empapados de romanticismo, Andrés Lamas desempeñó un papel relevante en la política y en las letras. El periódico El Iniciador, que fundó en 1838, dio lugar a que colaboraran escritores de la joven generación argentina. Este y otros periódicos dieron la fundamentación política e histórica de la defensa. El historiador Raúl Montero Bustamante, en un ensayo sobre el período romántico dedicado a Andrés Lamas, lo ubica como jefe de policía de la ciudad sitiada, decidido a dar la guerra contra Rosas en el campo de batalla y en el de las ideas. Eran épocas, dice, en que se improvisaban pequeñas salas de redacción que pronto se convertían en tertulias literarias, de donde salía junto con el artículo candente, con la estrofa inspirada, con la lección de moral o de filosofía, la proclama de guerra contra el tirano de Buenos Aires. La librería de Hernández, instalada en un caserón colonial de la antigua calle del Portón, donde Lamas instaló la redacción del diario, fue el centro de estas reuniones de periodistas, políticos y soldados. En aquella trastienda convertida en redacción política se escribieron las más ordenosas páginas de la literatura unitaria. Al evocar a los emigrados argentinos, Moreno Bustamante dice que en su tiempo, esto es, hace exactamente un siglo, Montevideo estaba todavía lleno de recuerdos de los proscriptos. Cuando se recorren las calles de la ciudad, nos salen al paso en todas partes, dice Bustamante, vestigios o huellas de la inquieta vida de aquellos hombres. Menciona la casa del general Paz en la calle Yaguarón, que fue refugio de muchos emigrados, Mármol, Mitre, Echeverría, la botica de Cantilo, centro de tertulia, el caserón donde Agüero pasó sus últimos años, la casa del general Rondó, la que habitó el general de Bedia y donde Mitre vivió recién casado con su hija Delfina, la que ocupó Miguel Cané, donde nació a fines del sitio su hijo Miguel, y la de Vicente Fidel López, donde vino al mundo Lucio Vicente López, dos montevideanos de nacimiento que figuran entre los escritores argentinos más destacados de la generación del 80. Todas las figuras de aquella emigración no son conocidas, dice Montero Bustamante.
Las veo moverse sobre el fondo de la tradición doméstica. Las hemos sentido vivir en los relatos de nuestros mayores. Dejaron huella en nuestras casas. Sus retratos están en los álbumes de familia. Recordamos su carácter y su vida. Sabemos cuáles fueron las estrecheces que pasó Esteban Echeverría durante el sitio. Sabemos que Mármol, para ir a recibir el premio en el certamen poético de 1841, donde obtuvo su primer reconocimiento, tuvo que pedir prestado el frac a uno de sus amigos. Conocemos las pintorescas aventuras de Rivera Indarte. Mitre nos narró los últimos días de Rondó y todos por fin repetimos de memoria los versos de Luis Domínguez. Ahí estás, Montevideo, extendida sobre el río, como virgen que en estío se ve en el lago nadar. La matriz es tu cabeza, es la guada tu guirlanda, blancos techos son tu espalda y es tu cintura la mar. En las viejas familias rioplatenses, como la mía, las historias de ambas orillas se entrecruzaban. Me permitiría aquí introducir una memoria propia como descendiente de familias unitarias. En mi hogar, en mi remota infancia, se cantaba una diana. Arriba, muchachos, que las 4 son y los federales tiran al cordón. Déjalos que vengan, déjalos venir, que a fuerza de tiros lo hemos de rendir. La letra de esta diana remitía a los tiempos del histórico sitio, cuando Dionisio Quesada, el padre de mi abuela, comandaba una de las baterías de la defensa. Por esa misma época y en la misma ciudad se había establecido Francisco Pico, el abuelo de mi abuela materna, que integró el primer contingente de emigrados. Los dos vivieron largos años en la Tacita de Plata, como denominaban afectuosamente a Montevideo. Se casaron y participaron en las acciones militares, en la vida política, cultural y profesional de la ciudad. Los emigrados escribieron artículos periodísticos, ensayos, novelas, poemas, traducciones, obras de teatro. Colaboraron con Andrés Dramas, Alberdi, Echeverría, Cané, Gutiérrez, Félix Frías, Carlos Tejedor, Mitre, Varela, Valentín Alsina, Juan Thompson, Luis Domínguez, nombres que se repetían en las distintas hojas de corta vida y en los periódicos de larga duración o de más largo aliento. Hubo también comedias satíricas, como El gigante Amapolas, que Alberdi estrenó en el Teatro San Felipe, donde por aquellos años se representaban obras de Alejandro Dumas y de Víctor Hugo. En Montevideo está fechada la mejor de la obra literaria de José Mármol. Amalia, la primera novela escrita por un argentino en la que sus compatriotas se vieron reflejados, se escribió y se publicó en Montevideo en 1851. También Los cantos del peregrino, ese largo poema al estilo de Childe Harold, fueron publicados por la imprenta del Comercio del Plata. Mármol escribió poesías líricas y las conocidas de tono político, como La invectiva contra Rosas. Eludió el servicio de las armas, se fue por un tiempo a Montevideo y después volvió. Regresó de Montevideo a Buenos Aires al día siguiente de Caseros. Y ya en Buenos Aires se dedicó a la política y dejó de lado su vocación literaria. Sobre Vicente Fidel López, dice Pichirilli, Montevideo le da a López el reposo necesario para decantar su creación. Llegó desde el exilio de Chile a los 37 años, formó su hogar con Carmen Lozano, tuvo varios hijos, se incorporó al Foro Uruguayo y formó una buena biblioteca, cuyo contenido comentaba en cartas a su padre, Vicente López y Planes, autor del himno que acabábamos de escuchar, quien era por entonces alto funcionario del gobierno de Rosa. Mientras escribía los capítulos del Capitán Vargas, primer título de la trilogía de tema histórico americano que proyectaba, Vicente Fidel recibía entusiastas elogios de sus amigos. Él no consideraba solo a su texto un buen trabajo, el primero que se hace entre nosotros de ese género, la novela histórica. Varias noches de lluvia, le escribe a su padre, le hacía ocupado en leerles el manuscrito a don Luis Domínguez y toda la familia, en comité literario, y he conocido que los había divertido mucho su lectura.
En respuesta, el padre le recomendaba prudencia, no ofender a las familias, no acarrear sus odios, ni escandalizar, sobre todo si se trataba de señoras principales. Esteban Echeverría, refugiado en la República Oriental tras la frustrada expedición de Lavalle, hizo de la ciudad sitiada su nuevo hogar. Residió en ella hasta su muerte en 1851, a los 45 años, vividos penosamente, acosado por la enfermedad y la pobreza, abocado a sus trabajos políticos y literarios y también a la vida social y sentimental. Publicó ensayos, intervino en polémicas y escribió cartas, como la muy célebre que dirigió a Justo José de Urquiza en 1846, invitándolo a realizar la obra de la Organización Nacional, carta en que reveló su visión política a futuro. En literatura publicó los versos del Ángel Caído y textos sobre la historia contemporánea, el dogma socialista y el manual de enseñanza moral, escrito por encargo del gobierno uruguayo. En cuanto a Sarmiento, su breve paso por la ciudad sitiada en el verano de 1846 dio lugar a una de las cartas dirigida a López que integran Viajes por Europa, África y América. En ella se lee la conocida descripción de las dos capitales rioplatenses, cual anfiteatros, dos ciudades espectadoras que han tenido desde mucho tiempo la costumbre de lanzar de sus puertos naves cargadas de gladiadores para teñir sus aguas con inútiles combates. Montevideo y Buenos Aires conservan su arquitectura morisca, sus techos planos y sus miradores, que dominan hasta muy lejos la superficie de las aguas. La brisa de la tarde encuentra siempre en ellas, en aquellos terraplenes elevados, millares de cabezas de las damas del Plata. Si la tempestad turbe el ancho río, si la escuadra enemiga asoma sus siniestras velas, Montevideo y Buenos Aires acuden alternativamente a sus atalayas y azoteas a hartarse de emociones. Vale recordar que Sarmiento todavía no conocía personalmente Buenos Aires, pero se apoyaba en lecturas y relatos, además de su imaginación, y como he observado la historiadora Adriana Mante, también en obras de artistas como Adolphe Dastrel. Otra carta, conservada en el archivo Gutiérrez, dirigida a los amigos de Valparaíso, da cuenta de la vida privada en la ciudad, donde lo ha pasado admirablemente, gracias a las recomendaciones que llevaba, en particular la de Gutiérrez para la señora Mendeville, Mariquita Sánchez, la que amablemente lo sedujo con el arte que sabe hacerlo y lo atosigó con cartas de recomendación. Para recordar los años de la emigración argentina en Montevideo, es necesario evocar la presencia de Mariquita Sánchez de Thompson y Mandeville, antes, durante y después del sitio. Ella imprimió su espíritu refinado y travieso a las reuniones de los emigrados y de la sociedad local, y fue la mejor anfitriona en veladas musicales de piano para sus jóvenes amigos, Juan María Gutiérrez, Juan Bautista Alberdi, Esteban Echeverría, José Mármol, el grupo político de mayor proyección en la futura organización constitucional de la República Argentina. Mariquita fue directa y sincera. Cuando Rosas, que era amigo de infancia, le preguntó por qué se iba del país, contestó rápida: porque te tengo miedo, Juan Manuel. De este modo sintetizó las razones del exilio. Pero como luchadora que era, siguió adelante, convocó a su mesa, celebró sucesivos cumpleaños, visitó a muchas familias uruguayas y conversó con amigos de su generación, siempre atenta. Agradezco a este premio rioplatense el gusto de estar aquí con ustedes, por los medios que nos permite la pandemia, comunicados entre las dos capitales del Plata, ese río que tanto queremos. Y también agradezco la oportunidad que se me dio de leer y releer libros y cartas, como los de mi amiga, Misia Mariquita, para ratificar que en medio de las catástrofes y de los odios permanecen los afectos, las creencias, las convicciones, los sentimientos de triunfo y de fracaso, las incertidumbres del amor, el valor de la amistad, en suma, todo aquello que nos acerca a la gente del pasado, nos ayuda a comprenderlos y nos hace más llevadero este difícil presente.
Muchas gracias. Muchas gracias tenemos que decir nosotros por haber escuchado tan magnífica expresión de amistad, de cariño, de solidaridad, además entre ambos pueblos. Yo tengo que agradecer a la directiva argentina por la elección de este homenaje de la licenciada, al presidente, el arquitecto, con mucho cariño que lo veo acá, y a su señora, un agradecimiento y un abrazo. Este Consejo del Rotary de Montevideo y todos los rotarios de Montevideo y los que no son del Club de Montevideo, una felicitación y un abrazo grande, porque realmente es el premio elegido como correspondía. No puedo olvidarme tampoco de ambas secretarías, tanto la de Buenos Aires como nuestra Secretaría de Montevideo, con el enorme trabajo para que esto saliera como ha salido a la perfección. No puedo olvidarme tampoco del futuro presidente del Rotary Montevideo, que es y que trabaja y amalgama toda esta situación desde el punto de vista tecnológico, como aquí está en este momento representando la foto del diploma y de la medalla que se le va a enviar a la homenajeada. Yo no sé si me he olvidado de alguien, pero si alguien quiere transmitir alguna expresión de bondad hacia la licenciada, tanto en el arquitecto ahí en Buenos Aires puede dar la palabra, y yo también acá en Montevideo tenemos unos minutos para si alguien quiere recrear esta situación. Bueno, yo como presidente agradezco esta posibilidad de no solamente de encontrarnos, esta paradoja que nos ha ofrecido la pandemia, ¿no? Estar separados, pero más conectados que nunca. Por esa necesidad que también tenemos de hacerlo. Y agradecerles a ustedes que están con toda la complicación del fin de mandato, el empalme con la nueva, el no haber aflojado, el haber hecho que esto sea posible, por las dificultades que esto genera, sin duda. Creo que eso valoramos muchísimo nosotros esta posibilidad. Y bueno, la verdad es que nos une a todos la historia, el idioma, la cultura, las familias y hasta el río. O sea que muchas gracias a todos. Y si alguien quiere comentar algo, y muchas gracias, María, porque ha sido estupendo todo tu paseo por la historia. Muchas gracias. Quería decir algo, quería agradecer muy especialmente la forma en que se ha desarrollado tan afectuosa. Claro, me hubiera encantado estar en Montevideo. Adoro Montevideo, adoro el Uruguay, a los uruguayos. Estuve mirando cuidadosamente la medalla y el diploma, así que espero verlos personalmente. Pero creo que a través del Zoom ha sido un lindo encuentro también. Bueno. Sí, muchas gracias, presidente. Quería felicitar a la licenciada María Sanz Quesada por la estupenda disertación que nos dio. Yo soy Héctor Gerona, yo fui el anterior presidente del Rotary Club de Montevideo, que le tendríamos que haber entregado el homenaje correspondiente el año pasado, en mayo. Bueno, ya vamos a tener oportunidad de conocerla personalmente. Y le reitero mis cálidas felicitaciones por tu estupenda exposición. Le quería hacer una pregunta. Yo supongo que usted tendrá algún tipo de parentesco con el profesor Sanz Valiente, que escribió el libro sobre historia americana. ¿Puede ser? Son otros Sáenz, llegados en la misma época al Río de la Plata, pero no son los míos. Sáenz. Sí, yo estudié, calcule la cantidad de décadas que estudié en los libros del profesor Sáenz Valiente sobre historia americana. Dicho sea de paso, excelente libro. Así que nuevamente la felicito, licenciada. Muchas gracias, Gerona.
¿Quién más quería? Santa Marina, hola. ¿Cómo estás, María? Te quiero felicitar especialmente, no podía no estar presente en este acto tan importante que se organiza entre Rotary Buenos Aires y Rotary Montevideo. A mí me tocó en 3 oportunidades viajar a Montevideo a hacer entrega de premios, así que sé la trascendencia y la importancia que tiene esto, María, que vos te lo mereces, de acá a la China. Y bueno, como dijo Alejandro, lamentablemente ahora lo tenemos que hacer con Zoom, pero el Zoom en realidad nos ha unido mucho porque nos permite juntarnos a más personas. Así que de todas las cosas hay que ver el vaso medio lleno o medio vacío. Así que bueno, a la gente de Rotary Montevideo, que les tengo un afecto muy especial, un enorme abrazo y muchas gracias por permitirme decir estas palabras. Gracias, Eduardo, por tu comentario. Un abrazo. Bueno, ahora sí vamos a dar por finalizado. Antes, no quería dejar de también agradecer a uno de nuestro aquí trabajo de todas las semanas, Barbato, que fue el que luchó y encaminó no el premio, sino todo el andamiaje para hacer esto que no es fácil. Así que el Rotary de Montevideo, a este querido directivo Barbato, que tuvo mucho que ver y la relación con la Secretaría y el presidente de Buenos Aires. Reitero, licenciada, mi felicitación. Agradezco fundamentalmente al gobernador actual, que a lo mejor, si está presente, quisiera decir alguna palabra con mucho gusto, Morgan Mariño. Con mucho gusto, estimado presidente. No, el gusto es mío. No, por favor. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, me voy a referir a las personas que nos acompañan, al gobernador del distrito 4895, mi estimado amigo Edgardo Murúa, al gobernador electo Gino Guarino, al gobernador electo del distrito 4895, Vicente Rocasalva, al señor presidente del Rotary Club Montevideo, gran amigo Bartolomé Grillo, al señor presidente del Club Rotario de Buenos Aires, señor Alejandro Marolda, al embajador o representante de la Embajada Argentina, que se encuentra presente, mi estimado asistente Ricardo Avelino, a todos los gobernadores de distrito presentes, a la señora licenciada María Sáenz Quesada, estimados y queridos compañeros rotarios, todos, hermanos argentinos y de nuestro país, señoras y señores, yo quiero en forma muy breve expresarles en primer lugar la satisfacción personal de compartir con ustedes esta reunión. No seré muy breve, pero trataré también de compartir lo especial que resultan para mí eventos rotarios de esta naturaleza, fundamentado en el motivo que los convoca: la entrega del premio rioplatense correspondiente al año 2020 a la licenciada María Sáenz Quesada, a quien felicitamos fervorosamente por ello y por la disertación que nos ha brindado en el día de hoy. Esta reafirmación periódica de vuestros clubes alimenta y confirma la internacionalidad de Rotary, un tema no menor y que nunca debemos olvidar, y tiene sus bases también en valores predicados y practicados por nosotros, como lo son también el compañerismo y el servicio. Están además cumpliendo, y con esto voy a terminar, con la misión de Rotary en tanto fomentan la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones. Una vez más, entonces, mis amigos, les digo, me siento feliz de compartir con ustedes este momento y muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. No, gracias a ti, un aplauso.
y también un agradecimiento a Gino, que es el futuro gobernador. Bueno, como es habitual, hacemos el honor a los pabellones nacionales, tanto de Uruguay como de Argentina. Nos vamos a tomar el cafecito virtual que hacemos siempre. Nos despedimos hasta el próximo martes, que ahí finalizaremos nuestro mandato y vamos a dejar en manos muy buenas al Rotary. Les agradezco eternamente. Saben que como de raza italiana soy muy sentimental y que los quiero mucho, trabajamos mucho por esto y vamos a seguir siendo más Rotario que nunca. Un abrazo, los queremos muchos, somos hermanos y hasta pronto. Chau, chau. Gracias. Gracias por la invitación. Excelente. Excelente, Gracias. muy buena semana. Gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos el martes. Abrazo para todos. Gracias, felicitaciones. Felicitaciones. Saludos a todos. Hasta luego a todos, que pasen lindo. Muchas gracias. Fuerte abrazo para todos los hermanos argentinos. Gracias. Excelente, licenciada. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao, Rodolfo. Chao. Chao. Escucharte. Nos vemos.